Me trajo hacia aquí este Luca Giali con su serpentear yo surcándole voy. Muy buenos días amigos del portal TV Castilla Vive. Me encuentro en el edificio del Consulado General del Perú en esta ciudad grande de Nueva York, acompañado por la magnífica embajadora peruana María Teresa Merino de Hart y el ministro adscrito al consulado, el ministro Orlando Velorio. Bueno, agradezco en primer lugar el tiempo en medio de tanta actividad que supone el trabajo diplomático en esta ciudad metropolitana. Embajadora, quisiera en primer lugar algunas palabras de saludo a este portal TV Castilla Vive. Buenos días, realmente es para mí un honor estar acá con ustedes, con sus televidentes, ¿no? A través del portal Castilla Vive. Cuando recibí esta invitación de poder conversar con usted sobre un personaje histórico de la mayor importancia y relevancia como es Castilla, para mí ha sido realmente un muy grato honor. Estoy nueva acá, he venido con el ministro Velorio solamente en el mes de mayo y quiero decirles a todos los que nos están viendo de que tienen acá en el consulado a la Casa del Perú. Las puertas de este consulado están abiertas para justamente interactuar con ustedes, conocer los requerimientos de los peruanos, ver de qué manera podemos mejorar los servicios consulares, recibir sus aportes y que sigan apoyándonos en todo lo que es la labor cultural, que es muy importante, la difusión de nuestros valores culturales, como esta misma entrevista lo está haciendo, como el portal Castilla Vive lo hace. Para nosotros es muy satisfactorio saber de que hay este esfuerzo, hay estos peruanos que mantienen sus vínculos emotivos, emocionales, estrechos con el Perú y mantienen nuestros valores culturales. Muchas gracias. Embajadora, como parte de este acercamiento que usted alude en sus propósitos de representación en esta ciudad con su comunidad nacional, la peruana, ¿podría usted ilustrarnos alguna referencia de usted como persona? Sabemos obviamente que es peruana, pero no sabemos de dónde, no sabemos de repente en qué otros lugares usted ha ejercido su profesión diplomática. ¿Puede hablarnos algo al respecto? Bueno, es la primera vez que me preguntan de una manera tan directa, pero es muy grato mi vida poder contar un poquito de lo que soy. Nací en Lima hace algunas décadas, que no voy a confesar cuántas. Nací en Lima y estudié en un colegio canadiense, el Reina de Los Ángeles. Después entré a la Universidad Católica por un par de años y me presenté a la Academia Diplomática. Estuve 3 años en la Academia Diplomática, me casé con otro diplomático, Alberto Hart, que en estos momentos todavía está en Lima, pero que va a ser nombrado próximamente al exterior. Tengo 3 hijos y 3 nietos. De acá la menor tiene 6 mesecitos. He tenido la oportunidad de vivir en Portugal y en Marruecos acompañando a mi esposo, porque en esos años, cuando comencé mi carrera, todavía no era posible que esposo y esposa trabajaran en un mismo país. Pero fue una experiencia interesante el acompañar a mi esposo en estas experiencias, y mis hijos eran muy pequeños, lo que me permitió estar con ellos. Después he puesto en el exterior, he hecho en la Embajada del Perú en Washington. Primero, antes de trabajar allí, estuve 3 años haciendo mi maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, que queda en Washington. Después, como mi tesis la hice en la relación entre Perú y Estados Unidos en el tema antidrogas, cuando comencé a trabajar en la embajada me dieron la responsabilidad de este tema y me especialicé en el tema antidrogas. Sobre todo me permitió aprender mucho y hacer esfuerzos para los programas de desarrollo alternativo que vienen asociados con el desarrollo del cacao, del café
y del progreso de las comunidades campesinas y nativas. Cuando regresé estuve en la Dirección de Control de Drogas de la Cancillería por unos años, de ahí asesoré al presidente de Bebida, y después, cuando volvimos a salir al exterior, yo fui nombrada como cónsul en Hamburgo, mientras mi esposo era el segundo de la embajada en Berlín. Allí estuvimos 5 años, esa también fue una experiencia muy grata para mí. Fue mi primera experiencia consular y creo que allí aprendí mucho. Claro que la colonia peruana en Hamburgo era mucho más pequeña que la que tenemos acá en Nueva York, y la labor en Hamburgo era sobre todo de índole comercial, por ser Hamburgo el segundo puerto de Europa, ¿no? Y hay una gran actividad comercial y de captación para captar la inversión extranjera. Regresé a Lima y fui encargada, fui la directora de Asuntos Sociales de Cancillería, lo cual también siento que me enriqueció mucho. Aprendí lo que era interactuar con varios ministerios en el campo social, y dada la prioridad que se le ha venido dando y que se ha incrementado la prioridad ahora con el gobierno del presidente Humala, a todo lo que es el desarrollo social y la lucha contra la pobreza y la inequidad. Ese trabajo ha sido, lo hice por los últimos 4 años antes de venir acá, y realmente gratificante. Me he paseado por todo el Perú, conozco las zonas del Perú profundo, y también conozco no solamente las partes altoandinas, conozco a las comunidades nativas, he trabajado en esos temas, y me da mucho gusto porque creo que eso sensibiliza más a las personas, ¿no? Y estoy acá desde mayo del presente año, muy a gusto en esta maravillosa ciudad que es Manhattan, y muy contenta con la variedad de asociaciones y de peruanos destacados como usted, que intelectuales, pintores, hay médicos, pero a la vez también amas de casa. Yo he encontrado una colonia muy establecida, que están casi todos, varias décadas ya acá. Muchos tienen la ciudadanía americana, pero mantienen el corazón peruano, que es lo importante. ¿Qué es lo que más o menos usted piensa que podría desarrollar con la comunidad peruana aquí en Nueva York? ¿Tiene algunas ideas generales, algunos planes? Bueno, en términos generales, obviamente el trabajo principal del consulado en Nueva York es la atención a los peruanos, de 2 tipos. La primera, en el tema de los trámites consulares regulares. Y en eso, desde que llegamos con el ministro Velorio, hemos sido muy activos. Comenzando porque adelantamos el horario de atención al público, porque yo llegaba a las 9 y ya me encontraba que había una cola de gente frente al local consular, las personas esperando. Entonces, ahora abrimos las puertas a las 8:30, para dar tiempo a que muchos puedan ir después a sus trabajos. Eso significa un sacrificio también para el personal administrativo del consulado, que tiene que despertarse, que vive lejos, tiene que despertarse más temprano para estar acá en el trabajo, pero lo hacen con mucho cariño. Después creamos 3 nuevas ventanillas. Hicimos obras de infraestructura en el primer piso para que se pueda atender en paralelo los diferentes trámites consulares y que las personas no esperen tanto tiempo. También decidimos de que la atención en un solo piso era ineficiente, entonces ahora estamos atendiendo en 2 pisos. En el sótano o el primer piso se ve todo lo que es pasaportes y DNIs, y en el segundo piso, con más calma, y se lo voy a mostrar después el consulado, con más calma se pueden atender todo lo que son escrituras públicas, poderes fuera de registro, todas esas inscripciones de nacimiento, de matrimonio, de funciones, todas esas actuaciones que requieren que el connacional interactúe largamente con nuestro personal, el personal que se dedica a este tipo de actuaciones. Eso es en la parte, digamos, logística. De otra manera, nos dimos cuenta, hemos tomado conciencia de que es necesario los consulados itinerantes, y en lo que va del año, desde que yo llegué, hemos hecho 2. Uno fue a la zona de White Plains, en el norte, y el otro ha sido en Brentwood, en Long Island. Esos consulados se desarrollan fin de semana, lo cual también es presión para nuestro personal, pero que lo hacen con mucho cariño. En el que hicimos en Long Island, que fue hace pocas semanas, nos quedamos hasta las 9 de la noche, llegando desde las 10 de la mañana por la afluencia de peruanos que
que han asistido. Eso es en cuanto a la atención consular, de trámites consulares propiamente. En el campo de la relación con nuestra colonia, puede ser con las asociaciones o con los peruanos, también estamos muy activos. Primero, para conocer sus inquietudes, sus intereses. Como ya le adelanté, yo veo que acá hay una colonia establecida firmemente. Es diferente a las colonias que pueden haber en otros países, en países vecinos al Perú, que son colonias recientes. Acá no, acá hay mucha gente que está muchos años acá, pero que mantiene sus intereses, su familia en el Perú, intereses en el Perú, por eso necesitan de los trámites consulares, pero sobre todo mantienen el vínculo emotivo con el Perú. Entonces con ellos estamos tratando, yo le he encargado al ministro Velorio, que me acompaña ahora, todo lo que es la relación con la parte cultural, porque vemos que hay mucho interés de las asociaciones y agrupaciones de peruanos de mantener vivo el espíritu de el folclore, las danzas, las diferentes músicas, pero también hacer pintura, hacer arte, hacer teatro, hacer todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales peruanas. Entonces ahí estamos con una actividad muy profusa. Primero, nuestra participación. Nosotros estamos tratando de estar en todos los eventos que organizan los connacionales. Y las agrupaciones ya saben que nos hacen llegar por correo electrónico su flyer, su información sobre cuándo se van a reunir, dónde se van a reunir, el costo, estos detalles, y nosotros sacamos un boletín que sale cada semana o cuando sea necesario, electrónico, que llega a toda nuestra base de datos de los connacionales, informándonos sobre estas actividades. Pero además de informar, de hacer la labor de difusión, nosotros también tratamos de estar en todas ellas. Y eso, créanme también, que a veces es difícil, porque hay actividades que son en Long Island, otras están en White Plains, hay otras en el Bronx, hay otras, en fin, la colonia peruana, en nuestro caso, es distinta a la colonia peruana en Nueva Jersey, porque en New Jersey están concentrados en Patterson. En cambio, la colonia peruana en Nueva York está más dispersa. Entonces, y por eso es que hay tantas agrupaciones, porque son agrupaciones locales en su mayoría, ¿no? Queens también tiene una gran cantidad de peruanos. Entonces, sí hay multiplicidad de asociaciones. Hay algunas que además hemos identificado que tienen un valor estratégico y de promotor. Por ejemplo, hay una señora, que es la señora Luz Pereira, que ella trabajó muchos años en Naciones Unidas y ahora se dedica parte de su tiempo y su esfuerzo ha organizado las clases de todo tipo de marinera y de todo tipo de bailes típicos con diferentes profesores en un local de un colegio en Queens, donde atienden casi 100 niñitos. 150 niños van diariamente, gratis, van 2 veces por semana, me parece, ¿ya? A aprender los bailes peruanos. Nosotros tuvimos la suerte de estar en el cierre, en la clausura de uno de estos cursos, y realmente fue emocionante para mí. Eso fue un esfuerzo sin ningún afán de lucro, ni comercial, simplemente la entrega de este tiempo, de su valioso tiempo de esta señora. Hay cosas así maravillosas, admirables, que se encuentran en Nueva York. He mencionado pero tenemos pues multitud de ejemplos de gente buena que trabaja. También trabajamos al lado del Consejo de Consulta. El Consejo de Consulta es una institución que creó la Cancillería hace algunos años, por el cual los connacionales eligen a unos representantes para que sean el puente en la relación entre la comunidad. No es el único puente, porque como yo le digo, yo trato de estar en todo, en todas las procesiones, en los milagros, en todas las actividades por el 28 de julio, siempre está. Y cuando yo no estoy siempre con el ministro Velorio, o él va o yo voy cuando se nos cruza. Entonces siempre tratamos de estar. Pero hay gran variedad de actividades, gran variedad de asociaciones que buscan difundir la cultura peruana. Pero además el Consejo de Consulta es electo, se supone, por un número representativo de connacionales, y con ese Consejo de Consulta
nos reunimos una vez al mes. Nos reunimos una vez al mes para ver qué es lo en qué quieren trabajar. Justamente vamos a reunirnos, si no es esta semana, la próxima. Fueron electos el nuevo Consejo de Consulta hace menos de un mes. Y nos vamos a reunir para definir nuestro plan de trabajo en conjunto. Y es justamente ir más allá, buscar temas que realmente le interesen a la comunidad peruana y en los cuales nosotros podamos aportar. Por ejemplo, hemos trabajado con consejos de consulta en no solamente la parte cultural, sino también la parte de alertar a los ciudadanos peruanos información importante. Por ejemplo, con la ley de inmigración, la nueva ley de la reforma migratoria, que se está pensando todavía, que todavía no está aprobada en los Estados Unidos. Sin embargo, han surgido pues abogados que no son abogados y que sorprenden a los nacionales. Entonces nosotros con el Consejo de Consulta trabajamos para difundir ese tipo de información que nos da la Fiscalía del Estado de Nueva York. Entonces trabajamos con el Consejo de Consulta para difundir también con los connacionales todo lo que es la violencia doméstica, ¿no? Los cursos que hay. Entonces ahí hay una relación interesante. Yo los animo a la comunidad peruana a que se relacionen con el Consejo de Consulta. De esa manera también puedan sumar esfuerzos, ¿no? Pero si no, las puertas de este consulado están siempre abiertas para recibir las inquietudes, los intereses de cualquier peruano. Cuando yo salí del colegio militar, conocía poco de Ramón Castilla, a pesar de que el colegio militar llevaba el nombre de este patrono cívico en Trujillo, el Colegio Militar Ramón Castilla de Trujillo. Y con el tiempo y últimamente estoy conociéndolo más, y como le decía al ministro Velorio, cada vez me enamoro más de él. ¿Qué es lo que usted sabe de este personaje ilustre peruano, Ramón Castilla? ¿Qué es lo que nos puede decir de él? Fíjese, yo no soy historiadora, pero creo que todo peruano sabe de Ramón Castilla, de este ilustre presidente, 2 veces presidente, y además estuvo de presidente interino en otras épocas. O sea, ese es el nivel de confianza que ganó entre la ciudadanía de la época. Pero más allá de eso, yo concurro con usted que lo que nos ha dejado Ramón Castilla es un ejemplo de valores ciudadanos, de valores como persona, de espíritu de entrega hacia el país, de sacrificio absoluto, y a la vez de estos valores, bueno, combinado con una gran inteligencia, con una gran visión de futuro. Fue el que modernizó las Fuerzas Armadas, fue el que hizo grandes obras, fue el que construyó ferrocarriles, estuvo en la selva, en la sierra, en todas partes. O sea, es un hombre que ha marcado la historia del Perú, es un hombre que ejemplo, como usted lo dice, es un hombre ejemplo para la juventud peruana actual, porque yo creo que este tipo de personajes tan grandes y tan gloriosos tienen que mantenerse siempre vivos en nuestro recuerdo, porque eso es lo que deben ser para la juventud, es recibir ese tipo de ejemplo de valores cívicos, de valores patriotas, de espíritu de entrega. Fíjese, fue el que también que fundó la diplomacia peruana. Realmente para nosotros es de gran valor. Creo que es importante porque nuestro país ha pasado por todo tipo de circunstancias difíciles y mejoras y esfuerzos, pero lo que yo veo siempre en los peruanos, fíjese en mi experiencia en Alemania, como la experiencia que veo acá en Manhattan, en Nueva York, es de que los peruanos son gente noble, son gente buena, son gente emprendedora, son gente patriota. Si no, no se acercarían como se están acercando al consulado, si no se acercarían entre ellos para mantener los valores culturales. Entonces nosotros, fíjese cómo hemos pasado por tantas dificultades, hemos pasado por inflaciones, hemos pasado por terrorismo, hemos pasado por muchas lacras, y sin embargo el Perú sigue creciendo, el Perú sigue habiendo, hay cada vez más movilidad social, que es muy importante, cada vez más se está saliendo de la pobreza. Cada año sacamos más millones de gente de la pobreza, eso en el Perú. Y en el exterior, fíjense los solidarios que son los peruanos, que envían sus remesas económicas para ayudar a sus hermanos, a sus padres. Todo eso genera riqueza.
Entonces, yo creo que el ejemplo de Ramón Castilla es importante mantenerlo y se mantiene en el espíritu. ¿Por quién no estudiado en el colegio? ¿Quién era Ramón Castilla? Todos. Se mantiene en el espíritu y se mantienen nuestros valores. Y yo lo felicito por haber inspirado su portal justamente en la persona de Ramón Castilla. Me parece que es un ejemplo maravilloso que usted está dando. Sí, y como le decía hace un instante, la insistencia es de este proyecto voluntario, absolutamente voluntario, es en el rescate de esa parte ética de este personaje. Ha sido, hasta por sus propios enemigos en su época, clamado como virtuoso moral. Dos de los más frecuentemente citados al respecto es Ricardo Palma, que era un opositor de él en su tiempo, ¿no? Que formaba parte de los liberales extremos. Cuando era joven, él y los Gálvez atentaron incluso contra su vida, un noviembre de 1860. Y cuando fue este atentado descubierto, los autores se escondieron en embajadas. Los dos señores hermanos Gálvez eran diplomáticos y los capturan y le entregan a Castilla, y Castilla dice que le entreguen a sus mamás para que le limpie la nariz. Y cuando ellos presentan su dimisión a sus cargos diplomáticos, Castilla no los acepta. Cuando Ricardo Palma se va a Chile, después de ese atentado, se va a un meeting, a una reunión de las personas que hablaban contra el gobierno de Castilla, y él se para y dice, no, él no es un dictador. Y el poeta Carlos Augusto Salaverry, el hijo de Felipe Santiago Salaverry, hace una bonita expresión en uno de sus poemas a él, de que el pueblo le dio el premio más grande que se puede merecer un espíritu como el de él, que fue el de morir pobre. Entonces hay esa parte moral de este personaje que es apreciado aún por aquellos que en algún momento tomaron una posición diferente a él. Y es eso lo que este proyecto busca rescatar, la parte ética de Ramón Castilla. ¿Usted considera de que ese aspecto que tiene que ver con el desempeño de un servidor público en general, en cualquier posición que se encuentre, es vigente en este tiempo? Como usted sabe, nosotros somos diplomáticos de carrera, no somos políticos. Igual que la carrera militar es la carrera diplomática. Como le comenté, yo comencé de tercera secretaria hace más de 30 años, ya tengo 35 años de servicio, ¿no? Entonces, 30 años de servicios. Entonces, la verdad es que es difícil dar una opinión así muy directa a lo que usted ha dicho, pero lo que sí considero es que es el mejor ejemplo, Ramón Castilla, de lo que debe ser un gobernante, en el sentido de que las autoridades, es lo que esperamos todos, los gobernantes, somos como nosotros, los diplomáticos, somos servidores públicos, nos debemos a nuestra clientela, son los connacionales, son los peruanos, son los que nos han puesto, con sus impuestos se pagan nuestros puestos. Entonces eso uno nunca lo debe dejar de tener en cuenta. Es igualmente válido para las autoridades, ¿no? Entonces, de mantenerse siempre con los valores inspirados por Ramón Castilla, con una conducta moral y ética ejemplar, porque nosotros debemos dar el ejemplo, ¿no? Y así como nosotros los diplomáticos, de igual manera las autoridades, que son elegidas por los connacionales. Entonces ellos se deben a las personas que lo eligieron. Creo que hay bastante conciencia, por lo menos conciencia, de que en ese aspecto hay que mejorar mucho en el Perú. Y no solamente en Lima, sino a nivel, porque ahora el gobierno está descentralizado, entonces hay
una multiplicidad de autoridades regionales, autoridades locales. Entonces, hasta es igualmente válido esta recomendación para las autoridades de Lima como para las autoridades de los diferentes pueblos del Perú profundo, donde tienen que responder frente a las personas que los eligieron con moral, con ética, actuando responsablemente, haciendo las obras para las cuales han sido elegidos, ¿no? Priorizando aquellas que traigan desarrollo y bienestar al país y que saquen de la pobreza a los nacionales que todavía están en ella. Asociado al deseo de este ilustre presidente, expresidente Ramón Castilla, cuando él muere, él venía hacia Lima con un grupo de caballería y en el desierto de Tarapacá, en Tibiriche, él siente que se está muriendo. Baja de su caballo, pero siempre con las riendas en la mano, porque él era general de caballería, y se apuesta en la arena y se acuesta sobre el pecho de su ayudante y le pide a Dios que le dé un par de meses para ver la felicidad de su patria, que era su sueño. ¿Podríamos decir que el Perú ahora es feliz? ¿Qué grado de felicidad? ¿Qué me puede decir al respecto? Yo creo que el Perú está siendo cada vez más feliz, porque creo que parte de la felicidad depende del bienestar que se pueda transmitir a su familia. Y cuando vemos que poco a poco, con gran esfuerzo, con gran sacrificio, el Perú ha estado sacando de la pobreza y de la pobreza extrema a miles y miles de personas, y está sacando de la pobreza a miles de familias, sobre todo en la parte del Perú profundo, la parte altoandina. Entonces, si se pudiera medir la felicidad por ese lado, yo creo que estamos mejorando, somos un poco más felices. Pero además hay otras mediciones que han habido internacionalmente y a veces la felicidad se mide con distintos, hay pueblos más, claro, hay pueblos más optimistas que otros. Yo creo que los peruanos somos optimistas. Yo creo que, es más, en esa, no recuerdo el nombre de la medición que hubo, pero que fue muy conocida, el Perú estaba entre los países más felices del mundo. ¿Puede usted creer? Por encima de países que están súper desarrollados y que tienen altísimos niveles de vida. Porque yo creo que el peruano es optimista, fíjese. El peruano es trabajador. En el Perú se trabajan más horas que en cualquier otro lugar. Y los peruanos que van al exterior trabajan, fíjese usted los connacionales que tenemos acá. Ellos se cachuelean fuera de sus horas de trabajo, consiguen más dinero y dan mejores oportunidades de estudio para sus hijos. Es un espíritu pujante el del peruano, es un espíritu emprendedor. En el Perú, usted ve que si no consiguen un equipamiento, lo inventan, lo arreglan, lo acondicionan, todo funciona. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu del peruano, es de crear empresa, de dar de sí, de ser muy inventivos, muy creativos. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que en general, en términos generales, obviamente que pasamos todavía grandes dificultades, hay mucho camino que recorrer, pero cada vez lo estamos haciendo mejor y en términos generales el espíritu de los peruanos es para mejor. Lo que hay que arreglar mucho es el tráfico en Lima. Hay todavía motivos de infelicidad absoluta, como por ejemplo el tráfico, la delincuencia, son temas que se están abordando y que son motivo de preocupación de todos los peruanos. Ciertamente no es una escuela, no es una institución, no es un colegio el consulado para difundir historia, pero a veces se me ocurre de repente, caramba, es una fotito de... Pero claro que sí, fíjese, desde ya lo comprometo a que me haga llegar en la foto de Ramón Castilla para nosotros hacerla enmarcar y ponerla entre nuestros próceres de la independencia que tenemos acá en la sede del consulado. Y además de que me parece muy válido, pero además de eso, si nos hacen llegar información, esto está abierto a todos los peruanos, sobre nuestros próceres, sobre cosas que sean así de valor y de identidad histórica, nosotros lo podemos difundir en nuestro portal electrónico, ¿no es cierto? Tenemos página web, tenemos Facebook, el consulado está modernizado y está en todas las redes sociales, entonces con el mayor gusto nosotros difundimos. Ahora también lo comprometo para que nos haga una charla sobre Ramón Castilla.
Bueno, agradezco el tiempo que me ha concedido y la oportunidad para que nuestros videntes conozcan a nuestra embajadora María Teresa Merino de Hart, aquí en la ciudad de Nueva York. Y antes de despedirme, quisiera que usted alcance unas palabras de mensaje a los que le van a ver. Muchos de ellos son estudiantes en el Perú. Así que le dejo la palabra y la despedida para esta entrevista. Muchas gracias, Olarte. Yo estoy realmente agradecida por esta oportunidad, y el único mensaje que les puedo transmitir es que continúen así, continúen interesados, porque ya que están viendo el portal es porque hay interés en el Perú, ¿no? Continúen interesados en los valores, en un personaje tan lindo como es el don Ramón Castilla, y en general continúen unidos en los valores culturales peruanos. Y de otro lado quiero decirles de que acá nos tienen al ministro Orlando Velorio y a mí a sus órdenes en el consulado, y pongo las puertas abiertas para dialogar cuando alguien quiera acercarse a nosotros para conocer sus inquietudes, sus intereses y ver de qué manera podemos apoyar. Muchas gracias. No tengan duda de las palabras que dice la embajadora, porque en la poca oportunidad que he tenido de hablar por teléfono, tanto con ella como con el ministro Velorio, se han mostrado muy cálidos, que es algo que distingue a las personas. Dejar sus actividades, a veces quehaceres obligatorios, para responder y hablar y estimular en las acciones así voluntarias que tienen que ver con el desarrollo de valores entre nosotros los peruanos. Muchas gracias también a todos.